Tenemos harto tema que conversar con nuestro invitado esta mañana. Está todo lo que ha ocurrido en los últimos días en torno al Estadio Nacional. También hay alcaldes que están promoviendo un acuerdo a nivel nacional de ciertos consensos. Pero también estábamos discutiendo aquí en el estudio de este cartel que está sobre la avenida Las Condes. Alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Alcalde, ¿cómo le va? Bien, estoy viendo la imagen del cartel y es como mi vida en Ñuñoa, lleno de carteles que no se sabe quién son, tirados por cualquier lado. Estaba pensando ahí, esto parece que es Vitacura, ¿dónde? Sí, es Vitacura con Las Condes, sí. Estaba pensando en la pobre alcaldesa, alguna de las dos alcaldesas tratando de resolver el dilema. Está en una propiedad privada. Los que lo están viendo en televisión, para que lo entiendan, hay un cartel que se cayó hacia el lado. Es que lo hemos contado antes, restricción de la pista derecha en la avenida Las Condes al poniente, entre San Francisco de Asís y San Damián, debido a peligro de caída de una gigantografía publicitaria. El punto es que están los carteles, por decirlo de alguna manera, dentro de un terreno privado y cayeron como hacia la vereda. El punto es que no tienen infraestructura, no están enterrados y es eso lo que genera polémica, ¿no? Obvio. Y te voy a contar experiencia de Ñuñoa, no conozco esa, pero cuando yo hice un catastro de carteles en techos privados o en vía pública, me encontré con más de 100 carteles, de los cuales ni el 5% tenía permisos. Todos los demás eran ilegales. Y por lo tanto, ilegal en todas las dimensiones posibles de la palabra. No pagan derechos, no pagan permisos. ¿Qué es lo que en este caso lo hace ilegal? El que no tengan infraestructura de instalación. Es que necesitan un permiso de obra de anclaje. Como si lo ven, son pollos que se tiran, así bien en chileno. Unos cubos de hormigón. Entonces justifican que no son una instalación permanente, dicen un bien mueble, como si tuviera ahí una mesa dentro, y por lo tanto van a los tribunales y dicen: yo no necesito permiso de obra porque esto es esencialmente movible. Si cae arriba un auto, genera un accidente, le cae en la cabeza a alguien, ¿quién responde? En este caso, responsabilidad yo creo del dueño del terreno privado, pero si esto me pasara en la vía pública, va a tener que hacer la municipalidad, porque efectivamente están estos carteles ahí. ¿Y qué pelea estamos en Ñuñoa? Estoy sacando todos los carteles, así de simple, que no tengan permiso y que no tengan permiso de obra particularmente, porque además tú mirás y decís, cualquiera de estos se cae mañana. Sí, lo que pasó ahí puede pasar en Irarrázaga. En Irarrázaga ya no queda ninguno, o sea que todos los que estaban así, pero me quedan avenidas completas con carteles así, Grecia. Alcalde Sebastián Sichel, sigamos con las peleas de Ñuñoa, porque Mauricio mencionaba lo de este grave incidente de seguridad que se registró el domingo en los alrededores del Estadio Nacional, una bala que termina en una casa en la previa del Superclásico. Usted ha vuelto a decir, en una pelea que es larga, no queremos más. Y con esto se refiere a no queremos más partidos en el Estadio Nacional. ¿Esa exigencia es literal, y en buen chileno me va a perdonar, un tejo pasado, o es una pelea real, viable, factible? ¿Es realmente lo que el alcalde quiere que pase con el Nacional? Mira, aparte de una declaración, yo creo que les va a costar encontrar un alcalde más fanático del fútbol que yo. Y además de la U en particular, cosa que me duele doble, porque va a jugar en el Estadio Nacional. Además perdió. El problema es que lo que pasó, y además perdimos, lo que pasó fue crónica de una tragedia anunciada, así bien concreto. Si me hubieran dicho que iba a pasar esto hace 2 meses, yo te digo sí. Hace un año yo me paré frente al Nacional y pedí que no se hiciera el Superclásico después de lo que pasó en un Monumental, y logré suspenderlo, pero así dando todo el color posible, porque me di cuenta que no estaban las medidas de seguridad. La verdad, lo que se ha intentado en Chile es tener estadio seguro, que ha funcionado mal. Tú ves ayer y había bengalas dentro del estadio, se vende alcohol dentro del estadio, entran de todo, y por lo tanto ya no funciona dentro. Pero por algún minuto pensemos lo que pasa afuera. Ayer, solo el domingo, para que lo entienda alguien que no vive en Ñuñoa, desde las 9 de la mañana había piños instalados en 4 plazas estratégicas de la comuna, que todos sabemos cuáles son, los Tres Antonios, Salvador Cruz Gana, Plaza de la Villa Olímpica, Vía 12... Se instalan desde las 9, 10 de la mañana a tomar, a drogarse. Pero que no se juegue más al fútbol en el Nacional, no es como vender el sillón de Donoto. Escúchame un poquito la vuelta, para solo terminar. Y así, no había un carabinero ahí. Efectivamente había 670 más carabineros en la comuna, todos cuidando el estadio y el perímetro del estadio. Pero todo lo que pasa alrededor es un gran caos. ¿Qué es lo que quiero? Bien sincero. Primero, que el estadio se administre bien. Y eso es una gran demanda hacia adelante. Porque si esto fuera un hecho aislado, yo te digo, bueno. Pero la verdad, vienen los conciertos de BTS, estaban pidiendo el concierto de Limp Bizkit, que no se va a hacer ahí finalmente. Vienen recitales como el de Bad Bunny, hubo recitales como el de Bad Bunny. Al final hay más de 100.000 personas al mes yendo al Estadio Nacional y siempre pasa lo mismo. Que se administre bien es responsabilidad derechamente del IND. Sí, pues, y eso es una locura, porque el IND se supone que es un instituto del deporte y está dedicado a administrar un centro de eventos, por lo tanto no tiene las capacidades para administrar un centro de eventos. Y a la pregunta tuya,
Es la gran pregunta que nos deberíamos hacer, es si los especialistas en deportes tienen que administrar un centro de eventos que se arrienda a un club, en este caso una sociedad anónima que es la Universidad de Chile, o a una productora. Primero, la lógica es que no, si no es su especialidad. La es que los que están ahí son especialistas en fomentar la práctica deportiva y no en cuáles son las condiciones que tiene que tener un evento de realización masiva. Pero, alcalde, ante estas críticas, ayer escuchaba al delegado presidencial, Germán Codina, con quien usted, entiendo, se reunió ayer por la tarde, ya nos contará de aquello, que decía, bueno, si el alcalde tiene todas estas sugerencias, ¿por qué no las plantea en las reuniones de coordinación que se hacen antes de cada evento masivo? Sí, lo Germán. Primero, todas estas sugerencias no se las ha planteado. Hay un oficio mandado por nosotros hace un año diciendo 3 cosas, que la misma que dije ayer para que vuelva al fútbol. Va a ser súper concreto y cerrar con la pregunta. 1, que un directorio administre el estadio, que esté el municipio, que esté el Ministerio de Seguridad y que esté el Ministerio del Deporte. Por lo tanto, que sean las 3 dimensiones las que evalúen el arriendo del estadio y la gestión del estadio. 2, que parte de los ingresos que genera el estadio, el año pasado 4.000 millones de ingresos generó el fisco, se inviertan en la recuperación de los entornos y los daños que se provocan. Y 3, que efectivamente la coordinación de los eventos fije una tasa máxima de uso del estadio mensual. Esas 3 cosas no las estoy diciendo hoy día. Hay un oficio mandado a al ministro Pizarro, me junté con la ministra Ducó, con el mismo oficio ando paseando con la carta al viejo Pascuero hace rato, y por lo tanto... ¿Y qué le responden? Porque usted ayer se reunió con Codina. Hasta ahora la respuesta ha sido sí, veámoslo y veámoslo. Lo que hacen, y se lo dije a Germán, por favor, nos queremos mucho con Germán, le dije, lo que hacen son reuniones ex post, cuando ya te dicen, va a haber un partido, ya se definió la convocatoria, ya se había definido en este caso que además iban a ir hinchas visitantes, y ya hace una reunión de coordinación para decir, decidimos que esta es la seguridad y el perímetro que se va a fijar, y les contamos las medidas que tomamos, y por lo tanto el municipio entra a placé a esa conversación y no ex antes, que es lo que debería pasar. Pero ojo, no es solo el municipio, ¿eh? Si tú hablas esto con el Ministerio de Seguridad, si hablas con otros, les pasa todo lo mismo. Es como, ya, pues, pero si el INE se iba a arrendarlo. Mira la ridiculez que hicimos con BTS, ¿te acuerdas la polémica que hubo? Fue lo mismo. Ya se había decidido arrendar, ya se habían vendido la entrada, ya se había definido el aforo, y después llaman a la municipalidad y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces lo que te pasa en general es que tienes que ir a apagar los incendios de una decisión pretomada en que no se definieron pautas. Y además una cosa bien de sentido común. Siéntate ahí en Maratón con Carlos Disdon, y en diciembre del año pasado, 9 recitales, 2 partidos. No, claro. No hay día que tú duermas. No hay día en que tengas vida tranquila. En cualquier estadio del mundo se fijan usos máximos. Acá lo que ha habido es una sobreexplotación del espacio. Este problema no pasaba en el estadio en los 80 y los 90 porque solo era para el fútbol. Entonces, lo que estoy diciendo... Y además no se generaban los mismos recursos por el arriendo del obvio. estadio. Entonces, y esos recursos además ni siquiera le llegan a INE, llegan al Fondo General de la Nación. No, claro. Entonces, estamos haciendo... Hay una competencia ahí que es difícil de calibrar, digamos, ¿no? O sea, los espectáculos de los 80 y los espectáculos que hoy día tiene Chile, y lo que significa en términos del arriendo del estadio, en términos de plata, es bien difícil de competir. Solo un ejemplo bien concreto, porque yo le preguntaba a la productora, ¿y por qué hacen todo en el estadio? Pues si también está Cerrillos, Riescos, el Estadio Bicentenario, el Estadio Monumental, y si uno mira los recitales del año pasado, el 95% fueron al Estadio Nacional. Porque es más fácil, se lo arrendan fácil, no hay un propietario privado que le ponga tantos requisitos, el INE tiene un incentivo a arrendarlo rápido, el que paga los costos son los vecinos. Yo ayer me paré alrededor del estadio, estaba dando un punto de prensa y me agaché y encontré bolsas de coca. La verdad, al lado de un jardín infantil, bolsas de coca. Y además me pasó en vivo porque lo vi y dije, no puedo creerlo. Y tenía unos barredores municipales limpiando ese desastre. El municipio no recibió ningún ingreso. Recibió los costos, una vecina recibió la bala, y más encima los niños que estaban afuera tuvieron que ver estos desastres. Hay algo que no parece de sentido común acá, Vamos ¿no? a ver cómo le va con las reuniones que tiene hoy día también con el Ministerio del Deporte. Estamos conversando con Sebastián Sichel, el alcalde de Ñuñoa, pero hay otros temas, alcalde. Mauricio algo decía de esta carta que enviaron durante el fin de semana colegas suyos de Providencia y de Maipú, Jaime Belolio y Tomás Bodanovich respectivamente, en los que plantean un pacto a 30 años, hacen un llamado a los acuerdos, a construir en conjunto estos consensos en 7 áreas prioritarias para el país, para elaborar una mirada de Estado que trascienda los gobiernos de turno. Ese es el objetivo que ellos se plantean. Y hoy día, usted, en otra carta que está publicada esta mañana en el diario El Mercurio, con otro alcalde, con el alcalde Agustín Iglesias, hacen un llamado que genera algo de disonancia en la lógica de lo bueno que han parecido siempre los acuerdos, ¿no? El valor que se le ha puesto a los acuerdos en la política chilena. De hecho, ustedes plantean derechamente que Chile necesita pasar de la democracia de los acuerdos a la democracia de los resultados. ¿Qué significa eso? ¿Los resultados sin acuerdo ven algo de
o exceso de buenismo en esta intención de generar consensos para avanzar en Chile? Que conste que tú dijiste el adjetivo buenismo, pero hay algo de eso. No, si me hago cargo de eso. Lo digo también porque el propio alcalde Bodanovich, ayer explicando los alcances de la carta, descartaba ese buenismo, ¿no? Mira, el camino, como dice, el camino del cielo está pavimentado de buenas intenciones. Voy a hacer 3 cosas bien directas. Uno, a mí me cuesta creerle al Frente Amplio en general y particularmente al alcalde Bodanovich las buenas intenciones. ¿Incluso al alcalde Bodanovich con Belolio? Es que lo que pasa es que con Jaime tengo la mejor intención. Ayer, la verdad, tuvimos una conversación de esto y le dije, mira, yo lo viví en contribuciones. Uno llega a acuerdo y al otro día está al otro lado. O lo vivo todos los días en la municipalidad. O sea, hasta las luces del barrio Italia, las que conoce, se pusieron concejales porque eran del Frente Amplio y decían que no podían apoyar nada, o mira la agenda hace una semana que se aprobó casi unánime frente al Frente Amplio del PC. Entonces a mí me pasa que antes de suscribir cartas respecto a los acuerdos, y créeme que yo he cruzado todos los puentes en política para tratar de construir esos acuerdos, yo creo que también tiene que haber gestos políticos que hagan de esto realidad y no cartas de buena intención. Entonces parto de ese supuesto, ¿eh? Si esta carta la hubiéramos firmado con gente del mundo del socialismo democrático, y digo, mira, han pasado cosas con lo del Frente Amplio y particularmente con Bodanovich. Me pasa que es como, hay algo de que hace una semana estábamos los alcaldes molestos, Cata San Martín, yo y otros, porque habíamos logrado un acuerdo, que si había compensación íbamos a todos a apoyarlo, y al otro día estaban diciendo otra cosa y después veo firmando una carta de los acuerdos, y por lo tanto... Ya, pero el problema es la carta o el problema es el fin de esa carta. Son las dos cosas, déjame llegar. Entonces la primera es, los acuerdos per se dependen mucho de quién es capaz de sostener esos acuerdos. Y dudo, y lo pongo así como una ficha, dudo que el mundo del Frente Amplio esté disponible a sostener acuerdos. No tengo por qué no creer que podría ser, pero hasta ahora la evidencia es porfiada en la realidad, y el Frente Amplio a mí me ha mostrado en Ñuñoa, pero también en el país, que sistemáticamente se ha transformado en un partido de extremos que lo que trata siempre es de marcar la diferencia, incluso en agendas tan importantes como las que estamos aprobando hoy día en el Congreso. Por lo tanto, dudo. Después el contenido, que es súper importante. No hay nadie más elwinista, yo creo, en el mundo que yo, y lo digo así en términos reales, que era el rey de los acuerdos. Pero si algo yo aprendí con Patricio, era que los acuerdos eran para conseguir resultados, no para generar planes. En la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Eso era el pragmatismo, que bueno que lo dijiste porque iba para allá. ¿Qué decía al final don Patricio? ¿Cuál era la elección de la medida de lo posible? Es que esto tenía que ser no una carta de abstracciones, sino una carta concreta de cuál era el resultado que se podía lograr. Yo estoy seguro que la reforma de los 90 tributaria no era la que le gustaba a don Patricio, ni a ninguno de los que estaba ahí, o a Foxley, pero sabían que lo que tenían que lograr era esa reforma tributaria, y ese era el resultado del cual iban a ser medios. Entonces, al revés. Yo iría feliz de una carta, sí, se lo dije y eso es lo que dice mi carta, pero digamos cuáles son los resultados. Entonces, para ser alcalde, la ley de rentas municipales que está hoy día a punto de salir, vamos a estar dispuestos a tener control de gastos, transparencia y eficacia en la gestión, vamos a construir un acuerdo en torno a eso, porque si no, hay algo de una promesa de la política de decir que el acuerdo es un fin y no un medio. Para mí el acuerdo es un medio para conseguir un resultado. Eso es lo que dice la carta en el fondo, y yo le tengo miedo a volver, yo creo, a lo que mató la concertación, esa maravillosa concertación que de repente se enamoró de la idea que lo importante era levantar las manos con la reforma de la educación de Bachelet 1, que no pasó nada, ¿se acuerdan? Y no decir, ¿sabéis que hay alguien que está esperando que pase algo con la agenda? La de seguridad es la mejor muestra. Si este acuerdo dice que mañana vamos a apoyar la agenda de seguridad con tales cosas, perfecto. Y último ejemplo, yo ya tengo un acuerdo así con Claudio Castro, la Camila Merino, con la ley de responsabilidad penal a adolescentes. Concreto. Dijimos, no estamos de acuerdo en reducir la penal a 13 años, nunca. Sin política de reinserción no puede haber aumento de sanciones. Si hay aumento de sanciones, tiene que ser a reincidentes. Si es a reincidentes, tiene que ser con prisión efectiva. Y por lo tanto, también una exigencia. La carta no es una crítica, es decir, profundicemos más. No digamos queremos la paz mundial, queremos conseguir acuerdos en el sistema político. ¿Qué acuerdo? Ya, pero ¿Estamos de acuerdo con el Frente Amplio? Si la carta no lo Amplio? hubiera firmado Bodanovich, si le hubiera sido Belolio con otro alcalde de la probablemente me habría gustado mucho más, por lo que te digo, porque se tendría más credibilidad en construir este acuerdo. O sea, la respuesta al revés. Pero perdón ahí, o sea, usted le resta, Frente Amplio, le resta credibilidad al alcalde Bodanovich. Al Frente Amplio, en general. Que hoy, para mí hoy día esta carta está firmada Bodanovich, fuera del Frente Amplio. Te lo voy a... O sea, en la búsqueda de esos resultados, ¿usted no se niega a sentarse a conversar con el Frente Amplio? No me niego a sentarme para nada. Lo que pasa es que mi experiencia de que soy ministro es que nunca logro resultados, logro voluntades. Mira, voy a ir para atrás mucho tiempo. Yo estuve en la mesa de la infancia con Gabriel Boric, el único que rompió, ¿se acuerdan? Y fue expulsado de esto. Estuve cuando se hizo el acuerdo constitucional, también Boric salió y casi lo expulsan por haber firmado ese acuerdo constitucional. Mi experiencia
con el Frente Amplio y el Partido Comunista en conjunto es que en general destruyen acuerdos. Esa ha sido su experiencia política. Entonces, o hay un cambio de actitud que me encantaría, eso es lo que te quiero decir, pero me gustaría verlo en los resultados, no en las declaraciones. Y por lo tanto, mi emplazamiento es bien concreto. Bueno, entonces, si el Frente Amplio está de acuerdo, les digo aquí y ahora que hagamos un acuerdo en rentas municipales, en concreto. Si queremos construir acuerdos, hagamos un acuerdo aquí y ahora respecto a la ley de seguridad y votémosla en conjunto. Alcalde, si queremos acuerdo, que hagamos un acuerdo hoy día respecto a cómo se distribuyen los recursos municipales. Si lo que no me pasa es que los gestos políticos vacíos, que es lo que me pasa con Bodanovich, cuando no se concretizan en la realidad, lo vivo todos los días en la municipalidad, pues si yo gobierno con una municipalidad en que la mitad del Frente Amplio, y me queda lo que me pasa. El punto es que aquí podemos coincidir, usted me dirá si sí o si no, es que hay ciclos políticos y finalmente hay ciertos acuerdos que se consiguen en relación a esos ciclos políticos, o voy y busco el acuerdo con este sector y cruzo la vereda porque necesito sus votos, y la política funciona así, al menos la política en el Congreso y en los consejos municipales también, digamos, ¿no? Por lo tanto, esa vereda necesariamente hay que cruzarla y eso está lejos del buenismo. Eso puede ser instrumental incluso. El gobierno hoy día está en eso, tratando de conseguir los votos para su reforma constitucional en materia de seguridad, ya que usted lo mencionaba. Hay que avanzar. Si al gobierno le alcanzaran los votos para la reforma constitucional, cosa que no es, tendría que avanzar sin acuerdos, sin consensuar temas tan importantes. Posible. Vuelvo a esto es como el test de los acuerdos. Mira lo que pasó con la ley de reconstrucción. ¿Con quién lograste de acuerdo? ¿Con el socialismo democrático? Uno podría ir a la reforma previsional cristiana. ¿Y con quién lograste los acuerdos en el gobierno de Boric? Sin los republicanos. Bueno, por eso. Pero oye, estáis parados. Justo era alguien que también fue muy duro con los republicanos, exactamente por lo mismo. Porque de eso se trata. La reflexión es la misma. Si la reflexión para el Frente Amplio, para mí, para republicano, para nacional libertario, es que no podían andar firmando cartas de acuerdo. O sea, tú no puedes borrar con el codo lo que firmas con la mano. Esa es la respuesta mía. Y por lo tanto, la gran reflexión no es la declaración para tener minutos de prensa diciendo que quieres acuerdo, en qué vamos a ponernos de acuerdo. Hay un gran libro que escribió Ricardo Escobar como editor que decía eso. ¿En qué nos ponemos de acuerdo? ¿En el sistema político? Sí, obvio. ¿En qué? ¿Está dispuesto el Frente Amplio a reducir el número de partidos? Porque ha votado que no todo el tiempo, sistemáticamente en el Congreso. Pero la agenda de seguridad en particular, lo que está planteando el gobierno con la reforma constitucional, insisto, necesita los votos, por lo tanto, si va a insistir con eso, va a tener que cruzar la vereda. Por supuesto. Ya, pero más allá de que no los necesitara, la agenda de seguridad, por la importancia que tiene, ¿necesita consensos? Por supuesto que necesita. Y necesita más explicaciones en torno a estados de excepción. Para la reflexión concreta, yo no estoy de acuerdo hoy día con los contenidos del estado de excepción constitucional. Lo he dicho públicamente. Creo que es una comedia del absurdo creer que vaya a tener la facultad un presidente de la República para dictar estado de excepción constitucional que sea por 240 días. Espero que construyamos un acuerdo para que efectivamente esto sea racional, que no dure más de 15 días, que más de 15 días tiene que ser con aprobación del Congreso, que haya demostración. Eso es un acuerdo. Es un acuerdo, no es una declaración de que quiero tener acuerdo. A mí lo que me pasa es que escucho hoy día al mismo Frente Amplio. De hecho, hoy día salieron unas cartas de que se oponían a Bodanovich y decían: no estamos de acuerdo con aprobar ni siquiera la idea de legislar en la reforma de la Constitución. Entonces, el liderazgo del Frente Amplio se demuestra en cuanto vaya a construir esos acuerdos. Insisto en el punto, la declaración de buena intención la aplaudo. Lo que dice mi carta hoy día es: pero ¿cuáles van a ser los resultados? Entonces, a la pregunta Bodanovich, entonces, si hay liderazgo, que mañana digan, apruebe la idea de legislar y pongámonos de acuerdo respecto a la agenda de seguridad. Lo que no puede pasar, que nos pasó con reconstrucción. ¿Pero usted aprobaría la idea de legislar de la reforma constitucional? Por supuesto. Con la sola promesa de que se le van a hacer cambios cuando... Sí, pues puedo rechazarlo. Pues la idea de legislar es que tú abres un debate legislativo y puedo rechazarlo después si fuera parlamentario. Lo que no estoy de acuerdo, lo acabo de decir, mira, bien en concreto, creo que se necesita una reforma constitucional con un estado de excepción focalizado en una parte del territorio, no tengo ninguna duda. Si mañana como alcalde alguien me dice vamos a hacer una intervención focalizada en un polígono voy a ponerlo en concreto, entre la Ezequiel González, la Rebeca Mate, la Rosita Renari y la Santa Julia, por 15 días para sacar a los narcos que están ahí, la aplaudo. Si alguien me dice, vamos a hacer un estado de excepción constitucional para que el presidente decida estar ahí metido 240 días, la rechazo. No es lo mismo la otra cosa, pero que necesito el instrumento, lo necesito. ¿Cómo voy a rechazar la idea de legislar si lo que veo ahí, vuelvo a la bala de ayer del clásico, ¿sabe de cuántos milímetros era esa bala? 9 milímetros. Eso es lo que me decía Carabinero. Pero el mismo presidente del Senado está pidiendo retirar la reforma. ¿Quién? La presidenta del Senado. Bueno, pero yo estoy pidiendo que se avance en la legislación. ¿Por qué? Porque creo que efectivamente el contenido es malo, lo dije en la entrevista el domingo. Creo que se farrearon una buena oportunidad de hacer un mal diseño, pero la idea que está detrás, la idea matriz,
sí la necesitamos. Mientras discutimos, esto como los militares, a mí ya años diciendo que los militares no están preparados para intervenir en espacios urbanos. ¿Se acuerdan? Este es el debate en Chile. No están preparados para el orden público. Mientras debatimos eso, todavía no se hace capacitaciones para intervención en el orden público. Quizás es más útil empezar a avanzar cuando tú tienes una crisis, que disparan balas de 9 milímetros ya dentro de una población normalmente, en vez de decir sigamos parando hasta ver si nos ponemos de acuerdo. Yo creo que hay algo ahí que para mí cambia la forma de hacer las cosas, que tiene que ver con la democracia y los resultados. Muy bien. La gente a mí me pide que saque el narco. No lo quiero hacer por forma autoritaria, lo quiero hacer por forma democrática, pero quiero encontrar una solución y no decir otra vez vamos a ver si nos abrazamos para ver si avanzamos. Alcalde, exministro, ex candidato presidencial, alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, gracias por venir al estudio de Radio DNA. Buenos días. Gracias, alcalde, buen Casi día. me voy.